Hola mi gente de Wake Up, ¿cómo estás? Un capítulo más de este espacio que tenemos para poder acercarnos y comunicarnos. Recuerda que la intención de este espacio es esta conexión, que muchas veces cuando tú ya no regresas a una sala, puedas reconectar con tu entrenamiento y pues yo poder aportarte un poco para tu camino. Gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes, por el apoyo cuando comparten algo. Sabes, me sigue dando esta pena o resistencia a este espacio, pero con todo el cariño lo hago para poder estar cerca. Y hoy es un capítulo muy diferente. Hoy estoy yo solo, no sin invitados ni nada, porque este video, este capítulo está enfocado al aniversario de Wake Up. Estamos en una etapa de festejo. En Ciudad de México cumplimos 10 años de que inició todo esto y en Guadalajara 9 años. Entonces, wow, se me hace como muy fuerte, imposible. Te puedo compartir que para mí cuando comencé esto jamás pensé que crecía tanto. Y aparte también hace poco estuve pensando yo, ¿no? Que llevo 10 años y 9 con Guadalajara, que doy intros consecutivamente sin descansar. Creo que solo la pandemia me dejó descansar un poco. Y está bien bonito, ¿no? Creo que hago lo que me gusta, lo que me apasiona, y siempre digo que creo que hago para lo que nací. Me encanta. Y pues espero tener energía, salud, vida y el acompañamiento y apoyo de ustedes para seguir haciéndolo muchos años más. Entonces la intención de hoy es poder acercarme a ustedes de una manera diferente. En algún momento sacamos ahí en las redes y en algunos grupos que tenemos que me hicieras preguntas, que tú como comunidad de Wake Up me puedas decir algo que quieras saber de mi vida o de lo que es esta vida de Wake Up en estos años y poder compartirlo contigo. Así que hoy quiero iniciar con eso. Puedo hacer como un pequeño resumen o introducción de entender que han sido 10 años fuertes de crecimiento, de conocer mucha gente, de hacerlos parte de mi vida, de mi familia, amistades, gente que ha estado y que se mantiene con nosotros, gente que se ha alejado. Y pues de entrada, cada persona que ha pasado por Wake Up y ha pisado una sala, agradecerte por dejarme ser parte de tu vida, de tu familia, de tus emociones, y espero haberte aportado en aquel momento o ahora algo de valor para tu vida. Gracias, y pues vamos por mucho más. Así que voy a comenzar a leer un poco de las preguntas que me mandaron para no extenderme mucho hoy y enfocarme en contestarte. Si tú mandaste una pregunta, gracias. Si no alcanzo a contestar la pregunta de todos, obviamente eran muchas y no puedo como con todas en este espacio de media hora, 40 minutos que vamos a tener. Pero pues bueno, quiero dar esa atención y esa cercanía con ustedes. Vamos a comenzar. Muy bien, y para la primera pregunta tomamos una pregunta de Eri, que me dice: ¿cómo le hago para no caer en automático? Para romper ese automático de dar entrenamientos cada semana, que prácticamente es lo mismo en cada entrenamiento, y cómo no caer en el automático. Es una pregunta bien interesante, Eri, porque obviamente soy humano, obviamente caigo en rutinas, también de pronto no tengo ganas de dar un intro. Si te soy honesto, después de tantos años sí es como ay, otra vez. Quisiera tener un fin de semana de descanso, libre, amigos, y es complicado. Y sí, obviamente caigo en una parte de... Pero hay dos cosas. Una, de hecho, me sucedió hoy que estaba empezando un intro. Antes de salir de casa, alguien me escribió y le dije: ay, no tengo ganas de ir. No quiero estar ahí. Y a veces tengo esa apatía, cansancio. Pero hay dos cosas que pienso. Una, me gusta mucho lo que hago. Y yo creo que cada persona que llega a ese espacio merece lo mejor de mí, porque están dejando todo para estar ahí. Y van sin ganas, no saben a lo que van. Entonces, me motiva mucho ese reto de entender que la gente merece esa parte de lo mejor de mí, y pues recuerdo que me apasiona. Y otra cosa, cuando comienza el intro, yo hablo de caer en automático. Y muchas veces cuando yo doy el entrenamiento, lo que digo lo estoy trabajando en mí. Y en esos momentos digo: a ver, lo estoy haciendo en automático. Estoy diciendo lo mismo de siempre en automático. Y justo tomando ese tema digo: y retomo como mi energía, retomo como la alegría, la pasión, y le muevo.
Y otra cosa que aprendí cuando estudiaba la parte de psicología sistémica, en la parte de terapia familiar hay algo que se llama espontaneidad. Justo lo estamos retomando ahorita en las clases. Y justamente eso, creo que en cada intro le pongo algo diferente, porque me voy adaptando al equipo. Entonces, el Luis que dio el intro de hace una semana no es el mismo que da el de esta semana, ni el mismo que va de la siguiente semana, porque cada equipo viene diferente. Entonces, yo creo que la habilidad más fuerte que he adaptado es eso. Entender que cada equipo requiere de mí algo diferente, y aunque los temas son los mismos o mis palabras son las mismas, mi energía debe moverse. Entonces, para mí cada intro es como si fuera una familia diferente a la cual requiero adaptarme. Espero te pueda con esto contestar la pregunta, Eri. Y pues sí, es retomar esa pasión aunque hagas algo repetido. Vamos a otra pregunta. Y ahora Dani me pregunta ¿qué me inspiró para hacer Wake Up? Qué pregunta tan compleja en buen momento. Y yo creo que la pregunta en esencia más bien es ¿qué me inspiró a dedicarme a ser entrenador? Yo creo que siempre he pensado que mi esencia es llegarle a mucha gente. O sea, yo tal vez cuando era chiquito y me llevaban a la iglesia, yo decía, yo quiero estar ahí enfrente. Cuando yo viví mi intro, yo sentí que me ganaron la idea. Eso era lo que yo quería hacer. Entonces, creo que mi inspiración realmente era ser entrenador. Si te soy honesto, Dani, yo no quería poner una empresa. Para mí se me hacía algo imposible, fuerte, exagerado, y yo jamás fui empresario en mi vida, ni tengo una base que yo dijera, voy a poner una empresa, jamás. Pero pues estuve en varias empresas, estuve en una empresa mucho tiempo, que estuve aprendiendo con ellos en Landworks. Y ahí, pues creo que era el lugar donde más me pude entrenar, conocí muchos entrenadores, pasaba de uno y otro. Y yo quería trabajar ahí, yo quería ser entrenador en esa empresa. Pero bueno, dentro de diferentes circunstancias que ya he hablado en otros capítulos, salí de esa empresa y un entrenador que iba ahí, que dejó de trabajar ahí con ellos, y otra persona que se graduó ahí, me dijeron, por su parte cada uno, ¿no? Oye Luis, ¿y si ponemos esta empresa? ¿Y si lo hacemos? Y yo así de, no, pues yo no. Si quieres contacto con la de la empresa para que lo hagan con ella, ¿no? Yo no. Yo no me sentía capaz de hacerlo. Pero ya cuando fueron los dos en diferente momento fue como, caray, siento que algo me está llamando a hacerlo. En algún momento aprendí que la vida te da señales y hay que aprender a fluir. Entonces dije, a ver, si me lo están diciendo es por algo, ¿no? Y nos citamos, empezamos a hablar y entre los tres dijimos, vamos a hacerlo. Entonces contraté en aquel momento una persona que coordinaba en otra empresa y de ahí nos empezamos como a hacer, me empecé a rodear de gente que conocía la parte estructural de la empresa. Y de ahí empezamos. Hicimos una empresa, torno al año. Y yo creo que después de ahí fue donde di mi primer entrenamiento, mi primer intro. Era el intro 7 de la empresa. Di intro 7, intro 8, intro 9. Me fue muy bien, me gustó, me atreví. Pero en aquel momento tuve situaciones complicadas con el socio que tenía. Terminamos mal, me sacaron de la empresa. Y me desconecté de la transformación. Dije, a ver, no quiero tener broncas, no quiero que piensen que por mí les va a ir mal, porque yo sabía que al salirme de la empresa se les iba a caer. Entonces dije, a ver, me desconecto de esto. Pasaron como 2 meses, la empresa cerró, pero a mí todo el tiempo la gente me hablaba. Oye Luis, ¿cuándo pones tu empresa? Oye Luis, quiero llevarte gente. Oye Luis, ¿cómo le hago? Y yo decía, no quiero. Yo no tenía trabajo, yo no hacía nada. Y en aquel momento fue cuando con mi pareja estábamos embarazados, iba a llegar Luisito. Entonces, creo que esa fue la motivación más fuerte. La necesidad combinada con la llegada de mi hijo, combinada con algo que me apasiona. Y de ahí fue donde me acerqué con algunas personas y fue de, a ver, pues ya cerró la otra empresa, ya pasaron como 2 o 3 meses, ya hablé con el que era el que se quedó como dueño de la empresa, como que ya está libre y está todo claro, voy a empezar. Y de ahí se juntó con que una entrenadora que estuvo mucho tiempo conmigo en el EIP tenía otra empresa. Yo le había pedido trabajo a ella, pero por X situaciones no me dio trabajo. Y en ese momento esa empresa iba muy mal e iba a cerrar. Entonces me pidió, oye Luis, pues, ¿qué te parece si te mando a la gente que tengo acá
apóyame a darme entrenamientos, yo te doy el EIP y pues de ahí arrancamos. Entonces con la gente que yo tenía de la empresa anterior, más esta empresa que iba a cerrar, se llamaba CRE, arrancamos y de ahí ves todo lo que se hizo. Te puedo compartir, Dani, que empecé con un gap de 8 personas, dimos su primer fin, su segundo fin y ellos armaron el primer intro. Y en ese primer intro entró la gente de la otra empresa. Y de ahí arrancó todo lo que es Wake Up hoy. Y creo que mi motivación es eso. El momento puntual en donde me quedé en cero, sin nada, la llegada de mi hijo y el no tener nada en ese momento, decir, rompe tus miedos y vas tú solo. Por ahí fue. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora Daniel me pregunta, ¿de qué manera me trabajo, con quién trabajo en mí cuando estoy en mi nerf? Cuando estoy en ese momento que no quiero saber nada, ¿quién me apoya, quién me mueve del lugar o cómo le hago? Daniel, pues mira, es complicado. Como que alguien me trabaje a mí es complicado porque creo que luego les cuesta trabajo acercarse, ¿no? Sí hay momentos en que estoy así y si te soy muy honesto, no tengo chance de estar en mi nerf. O sea, obviamente soy humano y tengo momentos así, pero no sé, no tengo oportunidad, te lo comento así. La gente que trabaja conmigo y está en su NER, pues bueno, alguien más entra al quite, alguien más lo apoya, alguien más cubre su lugar y pues seguimos avanzando. Yo no tengo chance, o sea, yo no tengo chance de estar en el intro y caer en mi NER. O sea, sí me ha sucedido. Te comparto, Daniel, que hay veces que estoy atrás en un descanso, viendo el celular y de pronto tengo broncas en otra ciudad, en otro wake up, en la familia, con mi pareja, y te juro hay momentos en que estoy así de, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué no hicieron esto? Y con la palabra que me preguntas, caigo en mi nerd. Y te juro, en ese momento tengo ganas de decir a la fregada todo. Pero en esa a la fregada todo está la canción con la que paso al frente. O sea, tengo 1 minuto para pasar al frente. Entonces requiero mover mi energía, porque no puedo no estar. Y no tengo a alguien que diga, ay, vas tú en lugar de yo. Entonces creo que más bien el ritmo de vida que llevo me ha llevado a entender que pues no tengo chance, es moverme de lugar rápido. Entonces creo que la base de tu pregunta es, practico lo que les enseño, moverme de lugar. A ver, este evento me tiene mal ahorita, tiene que ver conmigo, no con otra persona. Lo requiero mover en mí, pero ahorita yo requiero mover esto. Entonces rápido, muévete del lugar, mueve tu energía, paso a la izquierda y enfoco mi energía a lo que requiero en este momento. Me quedo de tarea en mi mente como el, ok, ¿para qué generé este evento? Y hay veces que estando enfrente con la gente, yo mismo me cacho en, claro, lo generé por esto, y el tema que estoy explicando me apoya a moverlo. Yo te lo comento como lo pensé, no sé si vieron algunos de ustedes hace unos intros, hace un mes más o menos, de cuando veas esto. Entró un maestro, mi maestro de psicología en la carrera, que me dio unas materias en la carrera y luego el posgrado de psicología sistémica. Y justo con él platicaba el decirle, oye, a veces siento como que estoy mal, de que no me siento ahorita que debo ir al psicólogo. O sea, estoy en una etapa de mi vida en la que no siento debo ir al psicólogo, trabajar. Y no quiero que la parte soberbia de qué onda, o sea, no necesito nada o qué. Y me dijo, no, a ver, calma. Tú requieres una demanda o una necesidad para ir a un psicólogo. Y si tú no la tienes ahorita, no estás mal. Aparte, por lo que yo veo, lo hablamos en un domingo de intro. Dice, por lo que yo vi en estos días, pues tú todo el tiempo lo que estás diciendo allá enfrente lo estás practicando contigo. Es como ir a terapia 5 días a la semana. Porque me dijo, al final yo veo que sí todo lo que estás explicando ahí enfrente lo estás llevando a cabo en tu vida. Porque él conoce de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de la empresa. Entonces creo que eso me ayuda mucho. Ahora, también Daniel, obviamente tenemos un grupo de entrenadores, de pronto tenemos una junta cada 15 días, cada mes, y estamos ahí escuchándonos, trabajándonos. Y yo soy más el que lo estoy llevando a ellos, ¿no? Pero cada cosa que trabajo en ellos, entiendo que tiene que ver conmigo. Entonces no hay nada que les diga a ellos que no tenga yo. Y me apoya mucho a poder apoyarlos, pero a la vez trabajarme yo. Creo que por ahí va. Para mí, siempre les digo, ¿no? Lo que enseño en un entrenamiento lo practico yo y la herramienta no es dentro de GAP, es para tu vida. Para que después cuando tengas temas en tu vida te sepas mover rápido del lugar o enfocar tu energía a lo que realmente te importa en este momento. Si tú que escuchas esto
lo entiendes, aprende a enfocar tu energía. Hay veces que puedes estar molesto en el trabajo, molesto en la pareja, pero no con tus hijos. Hay veces que te molestas con tus papás, pero no con tu pareja. Y si tú entiendes el entrenamiento que te di, entiendes que mi enojo es con mis papás, no con mi pareja. Y no tengo por qué desquitarme. Obviamente soy humano y tengo una emoción y le puedo decir a mi pareja, amor, estoy molesto con mis papás, estoy molesto en mi trabajo. No es contigo, dame un espacio. Este tipo de comunicación creo que apoya bastante y se hace equipo. Ojalá te funcione y te esté contestando. Vamos a otra pregunta. Me pregunta ahora Jimena que ¿cuál es el mayor reto que atravesé para todo esto que es Wake Up? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va enfocado? ¿Cuál es la meta al llegar en esto? Para mí el reto al principio fue iniciar esto sin dinero. No tenía nada. Recuerdo, como en algún capítulo les platiqué al principio de mi vida, que el dueño que rentaba los salones para la empresa que tenía antes me dijo, Luis, pues te cobro 60,000 pesos al mes. Y yo así de, no tengo nada. Pero él me conocía, entonces pues lo enrolé, le dije que me apoyara, sabe cómo soy, nos llevábamos bien. Y me dijo, va, te voy a dejar dar tu primer entrenamiento y te cobro 20,000 pesos por ese entrenamiento. Y yo así de, no tengo nada, pero a ver. Y ya me puse a enrolar, hablé con mi papá, pidió un préstamo en su trabajo, porque según en aquel momento tenía un socio que iba a poner la parte económica y pues cuál, al final no puso nada. Entonces le pedí a mi papá pidió en su empresa, en su trabajo, el préstamo de 20,000 pesos e iniciamos. Y creo que el primer reto fue ese, el entender que si no había resultado, cerrábamos. Entonces di un primer fin de semana con 8 personas que si no había resultado, pues cerrábamos. Y de ahí creo que fue la esencia de Wake Up. Cada vez iniciaba un entrenamiento diciendo, si no hay resultado este fin de semana, cerramos. Y me implicaba a mí mover más formas de ser, pasión, entrega, porque debe haber un resultado. Obviamente es una empresa y pues requiere los gastos. Entonces, así fue. Creo que los primeros entrenamientos fue sin que yo cobrara nada y todo era enfocado a que esto salga. Y creo que el primer reto que pude tener como tal es la 9ª generación, el Intro 9. Primero, para mí el número 9 era como mi número especial de la suerte. Y fue justo la generación donde la empresa anterior cerró y yo tenía miedo a la generación 9. Entonces para mí llegar al 9 era como, uff. Y cuando pasamos el Intro 9, el Gap 9, fue un intro grande, empezamos a crecer mucho desde el Intro 7, de ahí como que despegó todo. Creo que ese fue el primer reto a atravesar. Y la meta que hay o el objetivo a dónde llegar, no sé cómo marcarlo. Creo que la visión que tengo es llegarle a esto a mucha gente. Si te puedo ser honesto, cuando yo viví este entrenamiento en la empresa donde yo lo viví, era muy elitista. Era gente de mucho dinero, no había nada de promociones, no había nada de apoyo, nada. Aquí es frío y es así. Y les funcionaba porque era realmente en lugares de mucho lujo y para gente de dinero. Entonces en algún momento yo lo que quise fue llevarle esto, hacerlo alcanzable para toda la gente. Mucha gente a mí me ha dicho, Luis, ¿por qué no haces esto más elitista? ¿Por qué no haces un Wake Up VIP? Y sí, o sea, sí me llama la atención, económicamente me llama la atención hacer esto en hoteles, en lugares así como muy nice y todo. Claro que me llama la atención, ganaría mucho dinero. Pero la visión que tuve desde el principio era, quiero que esto sea alcanzable para la gente. Que gente como yo que trabajaba en un taxi, pues también lo pueda acceder y vivir. Entonces mi objetivo es pues llegarle a mucha gente, que esto le llegue a tanta gente como sea posible. Yo ya no puedo abrir a lo mejor más Wake Ups, pero sí quiero que esto a lo mejor la gente que está detrás de mí crezca para que esto se ponga en cada ciudad y le llegue a tanta gente como sea posible. Yo creo que ese es el objetivo. Entonces la visión es esa y la meta sigue. Por eso va para 10 años más o más. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora me pregunta Miriam, capitana, ¿cuál es mi opinión en cuanto a la familia? El concepto de familia en general. He buscado llevar esto de Wake Up hacia una familia. Entonces, evidentemente, es muy interesante. Es un tema donde podríamos pasarnos, yo creo que otro capítulo de esto. Para mí la familia como base, pues sí, es la unión, es la entrega, es el reto más fuerte que tenemos como seres humanos, donde
debemos romper patrones y crear ese acompañamiento, ese equipo. Ahora, el concepto de familia que podríamos usar como general, claro que es unión, amor, entrega, pero lo importante de entender una familia es cuál es tu concepto de familia, cuál es tu creencia de una familia a lo que tú viviste. Yo creo que cuando digo que Wake Up es una familia, cada quien trae su creencia de lo que fue su propia familia. Entonces, evidentemente, en una familia también hay competencias, hay chismes, hay rencores, hay problemas. Y muchas veces llevamos eso a lo que es la idea de una familia. Yo creo que cuando tú entiendes la familia que tú quieres hacer y elegir, puedes llevar tu propia familia a eso. Entonces, si tú ya estás casado y tienes hijos o vas a crear tu familia, creo que es bueno que te plantees de qué tipo de familia vengo yo, qué crees tengo una familia y hoy qué familia queremos crear juntos. Entonces, para mí la base sería el compromiso, porque muchas veces tú puedes prometer algo a tu pareja o a tu familia. Si estás de malas, cansado, harto de algo, a la fregada lo que prometí. Entonces yo creo que tu compromiso es base para entender que muchas veces no nos vamos a soportar, pero te sigo amando. Muchas veces estoy cansado y no quiero saber de ti, pero sigo a tu lado. Y eso está con los hijos. Entonces para mí el compromiso y el enfoque, saber la visión que tenemos hacia la familia que estamos creando, creo que es lo principal. Vamos a otra pregunta. Me pregunta ahora Jimena que ¿cuál es el mayor reto que atravesé para todo esto que es Wake Up? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va enfocado? ¿Cuál es la meta al llegar en esto? Para mí el reto al principio fue iniciar esto sin dinero. No tenía nada. Recuerdo, como en algún capítulo les platiqué al principio de mi vida, que el dueño que rentaba los salones para la empresa que tenía antes, me dijo: Luis, pues te cobro 60,000 pesos al mes. Y yo así de, no tengo nada. Pero él me conocía. Entonces, pues lo enrolé, le dije que me apoyara, sabe cómo soy, nos llevábamos bien. Y me dijo: va, te voy a dejar dar tu primer entrenamiento y te cobro 20,000 pesos por ese entrenamiento. Y yo así de, no tengo nada, pero a ver. Y ya me puse a enrolar, hablé con mi papá, pidió un préstamo de trabajo, porque según en aquel momento tenía un socio que iba a poner la parte económica y pues cuál, al final no puso nada. Entonces le pedí a mi papá pidió en su empresa, en su trabajo, el préstamo de 20,000 pesos e iniciamos. Y creo que el primer reto fue ese, el entender que si no había resultado, cerrábamos. Entonces di un primer fin de semana con 8 personas, que si no había resultado, pues cerrábamos. Y de ahí creo que fue la esencia de Wake Up. Cada vez iniciaba un entrenamiento diciendo, si no hay resultado este fin de semana, cerramos. Y me implicaba a mí mover más formas de ser, pasión, entrega, porque debe haber un resultado. Obviamente es una empresa y pues requiere los gastos. Entonces, así fue. Creo que los primeros entrenamientos fue sin que yo cobrara nada y todo era enfocado a que esto salga. Y creo que el primer reto que pude tener como tal es la 9ª generación, el Intro 9. Primero, para mí el número 9 era como mi número especial de la suerte y fue justo la generación donde la empresa anterior cerró y yo tenía miedo a la generación 9. Entonces para mí llegar al 9 era como uff. Y cuando pasamos el Intro 9, el Gap 9, fue un intro grande, empezamos a crecer mucho desde el Intro 7, de ahí como que despegó todo. Creo que ese fue el primer reto a atravesar. Y la meta que hay o el objetivo a dónde llegar, no sé cómo marcarlo. Creo que la visión que tengo es llegarle a esto a mucha gente. Si te puedo ser honesto, cuando yo viví este entrenamiento en la empresa donde yo lo viví, era muy elitista. Era gente de mucho dinero, no había nada de promociones, no había nada de apoyo en nada. Aquí es frío y es así. Y les funcionaba porque era realmente en lugares de mucho lujo y para gente de dinero. Entonces en algún momento yo lo que quise fue llevarle esto, hacerlo alcanzable para toda la gente. Mucha gente a mí me ha dicho, Luis, ¿por qué no haces esto más elitista? ¿Por qué no haces un Wake Up VIP? Y sí, o sea, sí me llama la atención, económicamente me llama la atención hacer esto en hoteles, en Santa Fe, en lugares así como muy nice y todo. Claro que me llama la atención, ganaría mucho dinero. Pero la visión que tuve desde el principio era, quiero que esto sea alcanzable para la gente. Que gente como yo que trabajaba en un taxi
pues también lo pueda acceder y vivir. Entonces mi objetivo es pues llegarle a mucha gente, que esto le llegue a tanta gente como sea posible. Yo ya no puedo abrir a lo mejor más wake-ups, pero sí quiero que esto a lo mejor la gente que está detrás de mí crezca para que esto se ponga en cada ciudad y le llegue a tanta gente como sea posible. Yo creo que ese es el objetivo. Entonces la visión es esa y la meta sigue. Por eso va para 10 años más o más. Siguiente pregunta. Me pregunta Marco que cuál es mi momento favorito del entrenamiento, el que más me gusta. ¡Wow! Qué buena pregunta y complicada. Me encanta todo el entrenamiento, o sea, creo que todo en general me gusta mucho. Y ahorita que lo pienso así como tal, la parte que más me gusta, yo creo que lo lógico sería decir que la línea de abrazos, ¿no? Porque es donde la gente más se abre, se conecta y entra gente graduada. Entonces, mucha conexión y está muy padre. Pero no, creo que realmente lo que más me gusta del entrenamiento es el viernes, el primer tema del viernes, cuando hablo del contexto y contenido. Yo creo que entre esa parte y la parte de víctima responsable son dos temas que son muy complicados de dar. Sobre todo víctima responsable porque es cansado el tema. Pero para mí la parte de contexto y contenido yo creo que es la clave de todo lo que realmente. Y en esos dos temas, entre el evento neutro, que es el jueves con contexto y con víctima responsable, y el viernes que hablo de contexto y contenido, es la parte que más me apasiona dar, porque para mí es la esencia de todo el entrenamiento. Y requiero tener las palabras adecuadas, las herramientas adecuadas, porque la gente es donde más cuestiona en su mente. No, no es cierto, no todo depende de mí, no puede ser mágico, no. Entonces todo el tiempo está en su mente analítica está muy complicado. Y para mí yo creo que es el reto más fuerte que tengo, a dar ejemplos para que la gente baje sus defensas y entienda un tema tan importante para toda su vida. Te comparto, Marco, que cuando salgo de esos dos temas, jueves o viernes, sobre todo el viernes, llego atrás y con el coordinador, o si hay algún entrenador conmigo, es donde digo, ya tengo al equipo. O sea, ya logré el resultado. Creo que ese es el momento clave porque es la parte más complicada donde más puede funcionar. Obviamente de ahí te puedo hablar que línea de abrazos o el domingo, ver a la gente cómo llega después de su noche mágica, su cara tan diferente, ver gente cómo llegó y cómo la ve el domingo, me encanta también. Pero si yo te lo puedo comentar como momento clave del entrenamiento, sería para mí el viernes, el primer bloque. Ahora, si lo veo como mi momento favorito o lo que más me gusta hacer o dar, yo creo que sería el velero al final del domingo. Te soy muy honesto, ese tema me encanta porque es para gritar por pasión, alegría, ver gente llorando de alegría y todo. ¡Aleja, capitán! Me gusta mucho. Me cuesta trabajo porque es el momento más cansado que tengo del entrenamiento. Después de la comida, que obviamente pues me da un bajón energético. Tengo muy poca voz, muy poca energía. Pero para mí me encanta ese momento. Cuando veo a la gente llorando de alegría, gritando el navega capitán, es tu vida, el staff corriendo, esa parte me gusta mucho. ¿Hasta acá? Pues sí, podría ser. O sea, pero si ya me lo agregas tú. Ok. Sigue la misma pregunta. Como continuo, ¿no? Ok. Y pues ahora, también retomando como esta pregunta, te lo hablo del intro. Ahora, si me lo preguntas de todo el entrenamiento, es que como todo va en crecimiento, obviamente el tercer fin de semana, o sea, es una parte mágica. Yo siempre he dicho, me acuerdo mucho cuando me estaba entrenando, me mandaron a un tercer fin de semana a entrenarme. Y me acuerdo que fui con Romeo, los que conocen a Romeo, él era el entrenador, yo iba para entrenarme. Y te juro que en aquel momento dije, ¿qué carajos estoy haciendo el intro? Tan bonito que es el tercer fin de semana. Sí, el tercer fin de semana es una magia, es una parte, no sé, tan amorosa, tan conexión, que es lo que más me gusta. Si lo vemos en la parte bonita, yo creo que mi momento favorito es el tercer fin de semana. No voy a hablar de qué parte porque voy a dar experiencia. Pero si me lo preguntan en cuanto a crecimiento personal, totalmente el segundo fin de semana. Para mí el segundo fin de semana, lo que conlleva, los temas que son, las dinámicas que se hacen, ese sábado del segundo fin de semana,
Para mí, yo siempre he dicho, cuando alguien llega a trabajar conmigo como entrenador, cuando en su momento contrataba entrenadores ajenos, porque ya no contrato entrenadores de otros lados, ya estamos en nuestros propios entrenadores. Pero yo les decía, ¿quieres entender a Wake Up y lo que es mi entrenamiento a diferencia de otras empresas? Entra al segundo fin de semana. El segundo fin de semana yo lo diseñé con lo que aprendí de otros entrenadores, de otras empresas, pero con la esencia que yo busco en Wake Up. Entonces, para mí el sábado del segundo fin de semana soy yo y es lo que busco para la gente. Vamos a otra pregunta. Me pregunta ahora Mariana que cuál es mi mayor lección en la vida. ¿Qué lección me ha dado la vida como más fuerte? Pregunta complicada, Mariana, porque pues obviamente son muchísimas, o sea, tanto dentro de Wake Up como antes. Han habido muchas lecciones, aprendizajes, chingadazos fuertes, pero creo que ahorita que analizaba o reflexionaba tu pregunta, me vinieron dos en particular. Una, el momento en que acepté que en mi vida no podía ser el fútbol, que yo era lo único que podría ser bueno y dedicarme. Fue una lección fuerte entender que no. En algún momento de mí en la carrera me preguntó una compañera, cuando yo explicaba esto del fútbol, lo que significaba en mi vida y todo, alguien me preguntó, oye Luis, ¿y si no pudieras jugar fútbol, qué harías? Y yo, no sé, nada, no hay otra cosa. Entonces yo creo que cuando acepté que ya no podía jugar fútbol, fue una lección fuerte. Yo ni tomaba, me dedicaba al ejercicio y todo, y a partir de ahí mi vida fue un giro de, pues ya para qué vivo, ¿no? Si nada más iba a ser futbolista. Y tenía 20 años, estaba muy tonto en aquel momento. Pensé que la vida se me había acabado, que no tenía nada para qué hacer y qué vivir. Y pues empecé a tomar, a salir y todo. Pero creo que esa fue una lección fuerte, porque fue como reconstruirme para pues empezar a elegir lo que quiero para mi vida. Y creo que la otra lección más fuerte fue la llegada de mi primer hijo. Porque como te comenté en una pregunta anterior, era un momento en mi vida en el que estaba sin trabajo, trabajé y le dediqué un año a la empresa anterior y acabé sin nada. Y creo que la llegada de mi hijo fue el detonante para que no me ganaran mis miedos, mi inseguridad y algo que yo siempre tuve, que fue el no tener compromiso. O sea, yo toda la vida era de, pues lo que salga, si sale bien, si no, no importa. Era taxista, tenía varios proyectos, cosas, pero nada lo sentaba como tal. Y en algún momento con mi pareja creo que fue la parte que platicamos más fuerte. Por nuestra historia de vida, en cualquier momento, en cualquier bronca, hubiéramos dicho, ya, con permiso, no es para que estemos juntos. Ya no. Pero creo que la llegada de nuestro primer hijo fue lo más importante para entender que ya no puedo renunciar. Ni a la empresa, ni al trabajo, ni a la pareja. Porque Luis de siempre, pues cuando algo va mal, pues a la fregada, no importa. Para mí, yo creo que si no hubiera tenido un hijo, desde hace mucho me hubiera separado. Porque muchas veces hemos tenido problemas donde decimos, ya no nos soportamos, ya estoy cansado. Y si no hubiera habido hijo, desde hace mucho hubiéramos dicho bye. Creo que la llegada de mi hijo me llevó, en algún momento yo lo llegué a pensar antes de tener hijos, ¿no? Cuando alguien se casa porque están embarazados, es como una obligación. Es como, pues ahora te casaste porque ya no tienes de otra. Después lo entendí diferente. La llegada de mi hijo me llevó a no repetir mis errores que en otro momento hubiera hecho por miedo al compromiso, por miedo a crecer. Entonces, para mí la lección más fuerte es esa. Mi hijo siempre se lo reconozco y le agradezco, porque la llegada de mi hijo me llevó a no ser el mismo de siempre, el que abandona, el que se rinde, y eso me da una motivación para, aunque tenga todo en contra, de decir, va, por él en aquel momento, hoy decir por ellos. Hay energía, hay pasión y no hay manera de echarme para atrás o rendirme. Ojalá te funcione la respuesta, Mariana. Vamos a otra pregunta. Ahora me pregunta Víctor, ¿por qué es importante vivir ese entrenamiento? Para la vida de una persona, ¿por qué es importante vivirlo? Mira, Víctor, regularmente a mí no me gusta promocionar o hablar del entrenamiento. O sea, a mí no me gusta venderlo. Yo quiero que mi trabajo hable por mí y que la misma gente sea la que lleve ahí.
y no un para qué, ¿no? No es como, wow, te cambia la vida y esto está increíble. No, o sea, yo creo que es la gente lo que lo debe decir. Ahora, atendiendo a tu pregunta, ¿por qué es importante vivir esto para una persona? Esto lo puedo englobar también como ir al psicólogo, ¿no? Pero hay diferencias, muchas. ¿Por qué es importante que alguien viva este entrenamiento? Porque todo el mundo venimos de una historia, de una familia y de una programación de creencias que cargamos de papás, de abuelos y de sus propios papás y abuelos de ellos. Entonces venimos cargando una programación que no nos deja vivir como realmente queremos o merecemos. Y cargamos creencias que para mí son como cadenas, que tú sabes tu potencial, sabes lo que puedes crear, sabes lo que quieres lograr con tus hijos, con tu entorno, pero tienes cosas que te están frenando. Y para mí vivir este entrenamiento es como hacer un alto en tu vida para decir, ok, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué estoy logrando? ¿Qué he logrado? ¿Qué he logrado y he alejado también en amistades o familia? ¿Qué estoy repitiendo en patrones en mí? Y ese tipo de altos en la vida y ese tipo de preguntas no nos las hacemos. Entonces, obviamente funciona ir al psicólogo, funciona ir a meditaciones, funciona hacer diferentes estrategias que hay muchísimas ahora. Pero yo creo que este proceso te lleva como a englobar todo eso en 5 días para que realmente en 3 meses lo puedas aprender, trabajar y romper patrones para ti. Para mí creo que la clave o el por qué me dedico a esto y me apasiona tanto es porque encontré una fórmula para que realmente funcione para ti. Obviamente no funciona para todos. La herramienta está para todos. Hay gente que la utiliza y le cambia la vida. Hay gente que la utiliza para fregar o que regresa a lo mismo. Pero para mí sí es muy importante que, o sea, yo lo he dicho en mis entrenamientos. Si por mí fuera, si yo tuviera la oportunidad de ser presidente de México, yo haría que esto fuera obligatorio para toda la gente. No sé, porque la gente dice, ay, pues sí, es tu negocio y lo que ganas. No. O sea, evidentemente, si esto lo vive, yo siempre lo he pensado así, si esto lo viéramos todos los mexicanos, seríamos un país de primer mundo. Porque es totalmente como tener una perspectiva de lo que sea. Vamos ya con las últimas preguntas para ir cerrando. Me gusta esta dinámica y espero lo hagamos más veces. Me pregunta Ceci que cuál fue el momento de mi vida en toda esta etapa de Wake Up donde estuve a punto de rendirme y qué hice para salir de ese momento. Muy buena pregunta, Ceci. Te lo voy a platicar con una anécdota antes de llegar a sentirme así. No sé si tú o la gente que vea este capítulo, no sé si vieron la película de El Gran Showman, el musical, está muy buena. Hay una escena de esa película en donde el protagonista se le quema el teatro, pierde todo, en ese momento lo deja la pareja, pierde la casa, o sea, pierde todo en ese momento, ¿no? Y él llega a una cantina y está tomando y está solo. Recuerdo cuando vi la primera vez esa película, fue un quiebre para mí, porque toda la vida pensé que eso no iba a suceder. Me conozco, sé mi historia de vida y sé que en algún momento puedo acabar quebrado, solo, sin apoyo. Y yo antes de ver esa película, yo me planteaba esa escena en mi cabeza. Tengo Wake Up, crecí mucho, he logrado más de lo que yo pensé. O sea, lo podría pensar como, güey, soy un taxista que está jugando a ser empresario. Soy Luis, que como psicólogo pensó que iba a trabajar para alguien más. Y de pronto eres empresario, eres entrenador. Wow, o sea, es como un sueño que en algún momento se va a acabar. Entonces me planteaba esa escena en mi cabeza. ¿Y qué crees, Ceci? Sí sucedió. Cuando fue la pandemia. Yo creo que el momento clave. Regreso de cuando fue la pandemia. Y llegó cuando fue la pandemia. Creo que fue un momento clave donde toqué fondo.
No por lo económico, porque obviamente lo económico, el dinero no es nunca lo primordial. Yo creo que fue un momento clave porque fue una etapa donde mucha gente que trabajaba conmigo se alejó, dejó de apoyar, tenía proyectos para solventar económicamente a la gente que trabajaba con nosotros y seguíamos en el barco ahí luchando juntos. El no saber en qué momento iba a acabar la pandemia, el que gente que yo era cercana a mí empezara esos proyectos, nos alejaran, nos dieran la espalda. Para mí fue muy fuerte esa etapa. Y cuando regresamos, y fue muy complicado levantar al nivel que estábamos, de hecho no lo hemos logrado como tal todavía, en aquel momento dije, ya no puedo más. Me gasté todo lo que tenía ahorrado, estaba a punto de pagar como un enganche de un departamento y pues todo eso se fue en rentas, en nóminas, en todo. Y llegó un momento en que le dije a mi equipo, chicos, ya no les puedo pagar, ya no tengo más. Y en muchos sí fue, no importa, aquí seguimos. Y fue cuando creamos el canal de Wake Up. Y en muchos fue, pues, se enojaron conmigo, se alejaron, renunciaron. Y ese momento creo que para mí me pegó mucho, porque cuando alguien entra a mi círculo familiar como de vida, en Wake Up, como trabajadores y así, se vuelven para mí mi familia. Y yo sentir que les fallé por no poder pagarles, perder amistades, perder gente importante, creo que eso fue lo que me tronó. Y llegó un momento cuando empezamos a trabajar de nuevo que sí dije, creo que no voy a poder, creo que no vamos a levantar. Y me llegó un bajón fuerte. Pero en aquel momento hubo algo clave en lo que me levantó. Obviamente lo voy a hablar como en general, desde mi pareja, desde familia, que siempre estuvieron ahí, no te preocupes, aquí estamos, vamos. Pero hubo un momento clave. Recuerdo que Juan, hoy es director de Ciudad de México, entrenador también de GAP, me dijo algo, me dijo, a ver jefe, cálmate. Total, si se acaba esto, ¿qué? Cerramos. Si sigue la pandemia, sigue el semáforo rojo, cerramos. ¿Puedes volver a empezar? Dije, pues sí. Me dice, ya lo hiciste varias veces. Ya te caíste, empezaste de ceros y empezaste Wake Up solo y sin dinero. Y mira ahora, tienes mucho más experiencia, tienes mucho más recursos que en aquel momento y hoy sí tienes un equipo contigo que no te vamos a soltar ni te vamos a dejar caer. Creo que cuando me dijo eso fue de, sí es cierto. Y de ahí como que emocionalmente me levanté para decir, vamos a dar. Para mí creo que ese fue el momento. Creo que lo platico y conecto mucho con esa parte emocional, porque justo fue como en esa película que te platicaba al principio, ¿no? Cuando todos los que trabajaban con él en el circo se acercan con él en la cantina y su primera respuesta de él es, no tengo para pagarles, ya no tengo más. Y ellos le dicen, cálmate, a ver, no estamos aquí para cobrarte. Y lo empiezan a motivar a entender todo lo que él hizo por ellos y cómo esa familia en ese momento en la película le expresa todo lo que él aportó y se apoyan y lo levantan también de ese momento para crear nuevamente. Para mí yo creo que ese es el momento clave, donde entendí que mucha gente se fue, me sentí mal por fallarles, pero también mucha gente se quedó. Y creo que ese momento para mí fue clave. Después de la pandemia hubo gente que quiso regresar a trabajar con nosotros. Y yo nunca he sido como rencoroso y no, o sea, sí me duelen las cosas, pero se me pasa rápido. Pero no dejé que nadie regresara porque por respeto justamente a ese equipo que se quedó y me apoyó en el peor momento de mi vida. Porque yo puse un ejemplo en aquel momento. El barco llamado Wake Up se estaba hundiendo en la pandemia. Y mucha gente cuando vio que se estaba hundiendo se aventó al agua y se fue a otros barcos o a otro lugar. Y hubo gente que se quedó conmigo a sacar agua para que no se hundiera el barco. Y si yo hubiera permitido que alguien que se fue cuando fue la pandemia regresara, para mí el mensaje hacia mi equipo hubiera sido, no me importó tu esfuerzo, el que se fue ya regresó y está aquí. Entonces creo que mi manera de corresponderles o cuidarlos fue decir, ok, nosotros quedamos aquí y sacamos agua a veces hasta con las manos para no hundirnos. Y hoy que el barco está otra vez bien, ustedes son el equipo con el que vamos a crecer ahora. Y esos que los que ahora estamos. Entonces creo que ese fue el momento clave
durante la pandemia y después de, donde caía eso y lo que me llevó a levantar. Gracias por la pregunta, Ceci, muy buena. Y vamos con la última pregunta. Me pregunta Alejandro que ¿qué le recomendaría o le aconsejaría a alguna persona para aventarse por su sueño, para que no le gane el miedo, como en algún momento tal vez yo me aventé a atreverme a esto? Y me dice que cuál es el sueño que he logrado más allá de Wake Up y cuál sueño me falta por lograr. Me gusta como para cerrar esto hoy. Primero, ¿qué aconsejar a la gente? Híjole, es bien complicado. Solamente entender, yo creo mucho en el potencial del ser humano y creo que cualquier persona puede lograr lo que sea, tanto para bien como para mal. Si tú ya viviste el entrenamiento y te entrenaste, entiende que el miedo siempre está, que siempre va a haber dudas si funciona o no, pero cuando tú confías en ti, en tu potencial, yo creo que la vida te va llevando sola, te va dando señales. Y muchas veces el miedo te hace decir, hay una señal para acá, pero no, ¿qué tal que me va mal? Confía. Y ya estando ahí, si es algo que tú elegiste, le vas a aventar. Le vas a dar todo. Yo creo que no hay un momento específico para algo. Pero llega el momento en que si no te avientas, la vida se te va. Y si tú tienes un aprendizaje, siempre te va a ir bien. Y el aprendizaje va justamente en ti, en confrontarte a ti mismo. En entender que muchas veces te cuesta trabajo confiar en ti o confiar en los demás, porque tienes una historia que te ha llevado a eso. Cuando tú te confrontas y notas de dónde viene, puedes entender que no es la gente, no es dejar ese trabajo, no es aventarte a tu negocio. Es que toda la vida he dudado de mí, toda la vida me he sentido calificado, toda la vida me he sentido que me comparan con alguien o que no puedo algo. Y hoy lo estoy reflejando en este momento de mi vida. Cuando te confrontas, sueltas eso y eliges. Y si eliges desde ese punto, va a funcionar. Creo que esa es la clave. No hay un momento específico para algo, no hay algún día la vida me va a decir o va a llegar la señal. No. Hay el momento en que tú eliges y te avientas. Y con todo el miedo hazlo. El miedo todavía no se va a quitar, pero es algo que te impulsa a aventarte. Y cerrando con lo que me decías, Alejandro, de qué sueño más allá de Wake Up he logrado y cuál me falta por lograr. Yo creo que el sueño que logré más fuera de Wake Up es vivir en Mazatlán teniendo una familia. Para mí, siempre les digo, no pensé que iba a ser el tío soltero de la familia. Y hoy poder tener mi relación de pareja, entendernos y seguir creciendo juntos ante todas las situaciones que vivimos, aceptarnos y tener a 3 hijos hermosos viviendo en Mazatlán, es como wow. Te puedo platicar que cuando vivía en Mazatlán pasé como un año, un poco menos, como unos 8 meses, que yo iba manejando de la oficina hacia la casa y yo solito me decía, güey, vives en Mazatlán. Y llegaba con Monse, con mi pareja, y le decía, oye, vivimos en Mazatlán. Era como una emoción rara porque yo siempre fue mi sueño, pero yo pensé que era un sueño que iba a lograr ya retirado, o sea, como a los 60, 70 años, ya sabes, de viejito y ya hiciste tu vida y puedes comprar. Yo pensé que esa iba a ser la manera en que iba a vivir allá. Y de pronto con todo lo que se dio en la pandemia, empezar a vivir allá para mí es un sueño lograr. ¿Y cuál me falta por lograr? Complicado, raro, no sé. Hay muchas metas, muchos sueños. La mayoría son enfocados a Wake Up y a la parte profesional o económica. Pero yo creo que el sueño que me falta por lograr personal, no sé, creo que siempre me hubiera gustado aplicar lo que sé en un equipo de fútbol, sobre todo en el Cruz Azul, que yo le doy. Me encantaría esta metodología llevarla a los directivos, a los jugadores, a la gente de ahí. Y como lograr un contrato con ellos de, no sé, 5 años o 10 años, comprometiéndome a que si se dejan llevar por lo que sé implementar, si me dan un contrato de 10 años, los daría campeones por lo menos 5 veces en esos años. Y lo haría un equipo que su afición no solamente sea afición, sino que fuera una familia. Ese es un sueño que siempre he tenido. Nunca he ido ni a tocar la puerta, ¿no? Porque
Evidentemente no puedo dejar 5 años o 10 años Wake Up, pero eso me encantaría. Y a nivel personal, que no tenga que ver con algo profesional, pues yo creo que el tener salud y energía para ver a mis hijos plenos, de adultos, creando la vida que ellos quieren. No sé, yo creo que siempre me he planteado esa parte. Pues bueno, bastante emotivo para mí conectar con todo esto, recordar cosas y poder compartirme contigo. Gracias a los que mandaron preguntas. Si no alcanza a contestar todas, disculpa. Yo creo que vamos a hacer otro capítulo de estos para contestar preguntas, tal vez ya no tan enfocadas al aniversario de Wake Up. Pero bueno, pues poder interactuar con ustedes. A mí me encanta, este soy yo. Siempre he pensado que allá enfrente el entrenador debe manejar una energía, pero al final sigo siendo yo. Y poder acercarme contigo, hoy es emotivo por estos 10 años de Wake Up Ciudad de México, 9 años de Wake Up en Guadalajara. Y a cada persona que haya pasado por mi vida o por mi entrenamiento, gracias. Y recuerda que, siempre les digo, ¿no? Es un negocio, pero para mí la visión es dejarte algo de valor. No soy perfecto, soy un ser humano, me puedo equivocar en muchas cosas. Hay mucha gente que me juzga mucho justo por mi forma de ser. Y lo respeto. Pero siempre buscaré dejarte algo de valor para ti, para tu vida. Entiende que cuando tú llegaste a este entrenamiento, siempre la intención fue darte herramientas para ti. No para ser como yo, para vivir como yo digo. Tampoco yo sé. Pero darte herramientas para que tú puedas romper patrones con tu familia, con la gente que amas. Y que cada día puedas aprender algo diferente de cada evento que la vida te pone enfrente. Hace rato platicaba que la esencia de Wake Up es el segundo fin de semana. Y parte de eso es entender que la vida, Dios, el destino, te pone eventos frente a ti para trascender. Cuando tú no tienes un crecimiento personal, evades. Y dices, ¿eso qué? No es mi culpa, yo no tengo que ver con eso. Y evades. Y cuando evades, la vida te lo pone después, otra vez, o más fuerte, para que trasciendas. Yo siento que la herramienta que doy en Wake Up es para que cada evento que la vida te ponga enfrente, digas, ok, ¿para qué Dios, la vida, el universo, para qué me está poniendo esto enfrente? ¿Qué me está diciendo que debo atravesar? ¿Qué debo crecer ahora yo para atravesar esto? Y si yo te pude aportar alguna herramienta para atravesar eso, me siento bien, me siento pleno, porque esa es la visión. Apoyarte a que cada evento que te ponga la vida digas, ok, la vida me pone esto enfrente, ¿qué requiero trabajar en mí? Y si fallas, no seas duro contigo, paso a la izquierda. Hoy, esto fue conmemorativo por este cierre de 10 años o 9 años en México y Guadalajara. Y espero tener tu apoyo, tu compañía en esta nueva etapa de redes sociales y todo, para poder tener energía y todo lo que se requiera para 10 años más o 20 años más. Creo que yo sí me veo ahí enfrente de 65, 70 años, siguiendo lamentablemente diciendo, tampoco no está buenísimo. Vamos por eso. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, espero dejarte algo de valor y compártelo para que le llegue a mucha gente. Y si en algún momento alguien de Wake Up se ha alejado y le llega esto, reconéctate. Este espacio es para ti. Un abrazo a todos. Gracias.